Buen día, queridos hermanos. Hoy regreso a una frase que causa muchos equívocos y controversias, aunque su explicación aparece muy clara en la palabra de Dios: apartarse para Dios. He insistido muchas veces en que los que tenemos la responsabilidad de hablar de la palabra de Dios nos vemos de cara a muchos retos, pero hay dos retos que digamos son muy comunes. El primer reto: no sacar del contexto en que fue escrita ninguna palabra, frase o pasaje bíblico, porque ello suele llevar a graves equívocos. Y el segundo reto: no dar explicación de hombre a ningún mensaje de nuestro Padre Celestial, es decir, no explicar nada con nuestras propias interpretaciones y aferrarnos exclusivamente a lo que la palabra de Dios nos dice. Justamente eso ha sucedido con la frase apartarse para Dios. Es, en simples y llanas palabras, una limitada interpretación humana sobre un consejo que Dios nos da. Esa frase nace en contraposición a una advertencia que se repite muchísimo en muchos pasajes y libros de la Biblia: apartarse de Dios, actitud que obviamente traerá consecuencias bastante graves para nuestra vida. Y así, la idea de no apartarse de Dios, sino apartarse para Dios, ha sido muy común en las prédicas de muchos pastores. Se basan, claro está, en un principio bíblico también muy bien definido en nuestro libro sagrado. Si cumplimos los mandamientos, si asumimos como norma de comportamiento las reglas que la Biblia ha establecido, si seguimos el ejemplo de Jesucristo, estaremos apartándonos de las leyes del mundo y acercándonos a Dios. Y lamentablemente muchas iglesias y muchos hermanos han entendido que apartarse para Dios es no reunirse con la gente del mundo, no compartir con quienes no profesan nuestra fe, no cruzar ni siquiera palabra con los pecadores. Se ha dado el caso incluso de hermanos que dejan de saludar a otros hermanos dentro de una misma congregación cuando se ha conocido que esos hermanos han cometido algún pecado. Toda esa situación se hace más peligrosa en algunas iglesias donde el legalismo ha interpretado el mensaje de Dios de un modo tan cerrado y esquemático que lo ha convertido en una mordaza y no en lo que es el reino de la libertad absoluta, el goce y el disfrute de la verdad de esta vida que Dios nos regaló encarnada en el ejemplo de su Hijo amado, Jesucristo. He dicho otras veces que el gran problema de esta interpretación de la idea apartarse para Dios es que nos aleja del principal mandamiento que como hijos de Dios nos encomendó Cristo: id por el mundo y predicad el Evangelio. Recordemos que no dice allí: predicad el Evangelio a quien crea en mí. No, queridos hermanos, lo que nos dice Jesucristo es a toda criatura, es decir, el objetivo es alcanzar a quien no lo conoce, y esos están allá afuera en el mundo podrido, perdido, pecador. Por eso, con toda sinceridad, les dejo un consejo: si algún pastor te dice que tienes que huir de la gente pecadora, que no puedes ni pasar cerca de los lugares donde el pecado reina, huye de ese pastor, porque, como bien se sabe, te están ordenando hacer todo lo contrario a lo que nos ordenó Jesucristo. Jesús no solo se enfrentó a los demonios, también encaró siempre a los pecadores. Fue a los lugares donde estaba el pecado y los pecadores, y se convirtió incluso en abogado defensor de los pecadores para hacerles ver a los demás que todos eran pecadores. Recuerden aquello de que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, y para que el pecador conociera su misericordia y se arrepintiera. ¿O ya olvidamos acaso que a pecadores varias veces les dijo: ahora ve y no peques más? Pero la prueba más clara de que los hijos de Dios deben ser valientes, estar en ese mundo con la luz de Jesucristo sobre nosotros y enfrentarnos al pecado, no para condenar, sino para salvar almas. Esa prueba la dio Jesucristo mismo cuando se encontró al publicano Leví y se fue a su casa, la casa de un conocido pecador, a un gran banquete. Los escribas y los fariseos, al ver aquello, comenzaron a criticar a Jesucristo y a los discípulos. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y la respuesta de Cristo es aplastante, magnífica. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Apartarse para Dios es, queridos hermanos, tener a Dios siempre en nuestro corazón. Tener el foco puesto en que nuestro comportamiento no se aparte de sus divinos mandamientos. Estar conscientes de nuestras imperfecciones y pecados como único modo de revisarnos cada día siguiendo el modelo perfecto de Jesucristo. Apartarse para Dios es
ir como hijos de Dios en este mundo, cumpliendo con la gran comisión de salvar almas para el reino de Dios y luchar en este mundo podrido, perdido, pecador, porque el reino de Dios triunfe en esa batalla espiritual entre el diablo y nuestro Dios, de la que formamos parte. Apartarse para Dios es saber que, a pesar de nuestra naturaleza caída y pecadora, Dios nos llama a apartarnos del mal, simplemente porque el mal es algo del diablo, no es de Dios. Él, nuestro amado Padre Celestial, nos deja un mensaje muy claro. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y hay más, escuchemos bien, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios te bendiga.